Informábamos ayer que la presidenta Claudia Sheinbaum pues firmó un conjunto de leyes secundarias de corte de reforma constitucional en materia energética que revierten las modificaciones hechas en 2013 por el presidente Enrique Peña. La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, con esta medida pues buscan fortalecerse como empresas públicas del Estado. ¿Qué podemos esperar para el sector energético a partir de estas leyes secundarias? Para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañe, está con nosotros Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC. Gonzalo, muy buenas tardes. Querido Rogelio, qué gusto platicar contigo. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Pues, ¿qué sabemos hasta el momento de estas leyes secundarias? ¿Qué tanto se va a transformar pues el sector energético a partir pues de estos cambios regulatorios? Pues mira, quizá el primero y más importante es que vimos todo el show en la conferencia mañanera, pero las iniciativas todavía no se han presentado, formalmente todavía no existen. Ujú. Sabemos porque se han empezado a filtrar varios borradores de las iniciativas, pero todavía estas no se han enviado ni a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados. Habiendo hecho o dicho esta aclaración, veamos qué cosas se han empezado a filtrar. Principalmente tres cosas. Una, Sí. la ley de la industria eléctrica o todo lo que se quiera hacer con el sector eléctrico. Se empieza también a ya socializar, si lo queremos llamar así, la del sector de hidrocarburos. Y Ujú. también, obviamente, la más importante, que es la de la Comisión Nacional de Energía, que no es otra cosa más que una versión descafeinada de lo que teníamos de la Comisión Reguladora de Energía. Hay algunas cosas importantes. A pesar de todo el discurso, la realidad es que se toman muchísimos de los elementos de la reforma energética de 2013-2014, Ok. se les reempaqueta, se les mete quizá en un cóctel, pero los elementos siguen estando ahí y pues prácticamente se hizo una reforma constitucional, los grandes cambios, para no cambiar sustancialmente las cosas. Sigue habiendo y se abren las posibilidades de licitaciones y de subastas en la parte eléctrica, licitaciones en la parte de hidrocarburos, se abre justamente o se mantiene el mercado eléctrico mayorista prácticamente en los mismos términos que ya estaba. Sí. Y en el sector de hidrocarburos, pues simplemente se abre una especie, ¿no? Y yo te diré que incluso es una puerta bastante peligrosa para que Pemex, sin supervisión alguna, que hay que decirlo, pues simplemente pueda elegir a los socios que más le convengan a Pemex, no necesariamente al gobierno mexicano. Digamos que tendría un poco de más libertad Pemex en ese sentido para pues agilizar muchos de los proyectos que tendría con socios privados. Exactamente, mi querido Rogelio, pero hay que entender de que hay una razón de peso de por qué antes no se le dio esta libertad a Petróleos Mexicanos. Esta vez Petróleos Mexicanos tiene la posibilidad, y voy a citar un caso absolutamente hipotético, de que escoja un área donde puede gastar muchísimo, Ujú. hacer justamente contubernios con sus propios proveedores o contratistas y simplemente cargarlo eso como una pérdida económica para el erario. No hay realmente controles sólidos para evitar ese tipo de prácticas, a las cuales la Secretaría de Hacienda principalmente fue su mayor obstáculo. Hoy ese obstáculo se remueve, se abre esta posibilidad y pues bueno, veamos cuáles van a ser las consecuencias de abrir esta jaula. Claro. ¿Ves otros espacios, tanto en CFE como en Pemex, para la participación de inversionistas privados, Gonzalo? Hay cosas muy interesantes, qué bueno que lo mencionas, mi querido Rogelio. Como te mencionaba, se abre un espacio de oportunidad para que haya subastas eléctricas, que el propio SENACE, el operador del sistema eléctrico, pueda adquirir energía muchísimo más barata. Se retoman elementos que ya parecían superados, como el del productor independiente de energía, que ahora es llamado producción de largo plazo. Se abre espacio, sobre todo hay que decirlo también, hay que ser justos. Hay una oportunidad importante, mucho para poder hacer cosas detrás del medidor. En otras palabras, Ujú. siempre que no se interconecte o que se integre al sistema interconectado, al sistema de transmisión, hay muchas posibilidades para desarrollar cosas en parques industriales, con generación y con comercialización detrás del medidor. Hay oportunidades importantes. Obviamente tendremos que esperar a ver cuál es el resultado
de la iniciativa, a ver si algo se modificó, si fueron reafirmados estos términos. Tenemos que ver un poquito más, esperar seguramente en los siguientes días ya será publicado oficialmente las iniciativas y las podremos evaluar a cabalidad. Claro, desde la campaña de la presidenta Sheinbaum se hablaba mucho de pues generar energías menos contaminantes. ¿Los certificados de energía limpia podrán de alguna manera pues revalorarse a partir pues de esta intención? Qué bueno que me haces esa pregunta y yo te diría de que es algo bastante positivo, es un cambio diferente, muy diferente de lo que fue la administración del presidente López Obrador. Aquí regresan los certificados de energías limpias, ahora sí van a tener este peso. Sin embargo, pues ya se normaliza, si lo queremos llamar así. En su momento los certificados eran únicamente infraestructura nueva. Esta vez es, a ver, ya no nos olvidemos, no nos vamos a pelear, se lo vamos a dar a todas las plantas que cumplan con esos compromisos. ¿Cuál es el resultado? Los niveles, el valor de esos certificados, pues simplemente se va a desplomar de Ujú. forma prácticamente instantánea, todavía más de donde ya estaba. Claro, tendrían que tener, digamos que el peso, digamos, desde su diseño para, pues, justificar efectivamente que son procesos de energía, pues, menos contaminante, Gonzalo. Efectivamente, ahí, mira, yo te diría de que todavía hay cosas interesantes y sí hay algunas cosas, como te mencionaba, que sí son cosas que rompen con la con receptividad que había, con todo lo receptivo que había sido la administración del presidente López Obrador. Se reintegran también, por ejemplo, ya no de un fideicomiso, porque esos ya desaparecieron. Ujú. Ahora vamos a tener fondos que son simplemente para ir avanzando temas de transición energética. Se habla justamente del esfuerzo por descarbonizar, pero en ese momento la gran parte de las construcciones de las plantas de CFE siguen apostadas al gas natural. En ese sentido, se abren ahí algunos espacios importantes de transparencia, sobre todo a las filiales de la CFE, una ley que apenas se está empezando a socializar. Y de nuevo tendremos que hacer una evaluación muchísimo más completa, Rogelio, para ver los alcances y riesgos potenciales de estos cambios. Por supuesto. Gonzalo, finalmente, y de forma pues resumida, ¿de qué tamaño es el reto energético de México a partir pues de los rezagos que hay y si esta ley pues ayudará precisamente a subsanar ese rezago? Qué buena pregunta y te tengo que decir que viene diferenciada. CFE, creo que el futuro, o en el caso eléctrico, hay un espacio muy importante para darle la vuelta. Se puede llegar a capitalizar y si hubiera un poco más de certeza jurídica, algo que está en entredicho después de lo que pasó con la reforma judicial, podría ser un polo de inversión bastante importante. Ujú. Sin embargo, también en esta misma tesitura tendré que decirte que de lo que estamos leyendo, porque todavía no hemos acabado en la ley que sería de la ley del sector de hidrocarburos, es francamente decepcionante. Varios de los esfuerzos que se están haciendo, pues por desgracia no van a cambiar la percepción ni tampoco la falta de interés que hay de México en los mercados internacionales. Ujú. A pesar de esta apertura para que se desarrolle cosas con petróleos mexicanos, pues la realidad es de que no hay oportunidades globalmente Ok, competitivas. No hay, déjame adelantártelo, Rogelio, no hay nadie que está haciendo fila para asociarse con Pemex. lamentablemente. Pues Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, gracias por ayudarnos a entender pues la profundidad de estas leyes secundarias anunciadas ayer por la presidenta Sheinbaum. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, mi querido Rogelio, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, Gonzalo. Y está